todos, bienvenidos a Medicast. ¿Ya vieron a quién tengo de invitado? ¿Se les hace familiar esta cara? ¿No extrañaban esta cara? Yo sí. Hoy vamos a darle continuidad al episodio pasado, que el episodio pasado fue sobre el vino. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa después de que tomamos vino. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué decimos no lo voy a volver a hacer? Y lo terminamos haciendo otra vez. Yo soy la doctora Iris Abril y hoy tengo de invitado a... Hola, yo soy el doctor Enrique Ocampo, soy alcohólico. No, espera. ¡Bienvenido! Y pues, salud. 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 Que suene, que suene. Mira, justo lo esperé para que se tirara. Justo. Pues hoy estamos celebrando de que también ya estamos casi en los capítulos 30 de este podcast. ¿En serio? Sí. Ok. Ya deberíamos ir en más, pero he estado muy floja. Nice. He estado haciendo otros proyectos interesantes de videos. Debería estar estudiando, pero no, estaba haciendo videos ahí raros. Pasa. Y pues justamente la vez pasada hablamos de vino, que es una bebida alcohólica que a mí me ha gustado mucho en los últimos 2 años, 3 años. Pero en mi investigación resulta que en México la bebida alcohólica más consumida justamente es la cerveza. Y no solamente en México, yo creo que casi en todo el mundo la bebida que más se toma es la cerveza. Y siempre es como un pretexto de vamos a reunirnos, hay que tener cerveza o vino o algo para estar bien. Y en México supuestamente no deberían poder tomar cerveza los menores de edad, está prohibido. En ningún lado deberían. En ningún lado, pero pues sí, o sea, sí hay en Latinoamérica muchos casos de alcoholismo en adolescentes e infantes, más en las partes de las costas por el calor, porque pues sí, la verdad una cerveza fría sí te quita la sed. Claro, lo entiendo. Y el refresco también, ¿no? Completamente entendible. Y pues la OMS califica el alcohol como una droga porque genera adicción y la ausencia de quitar esta droga causa síndrome de abstinencia. Entonces, pues aunque es algo muy normalizado, pues sí sigue siendo algo adictivo y algo que a largo plazo puede tener sus consecuencias. El cuerpo humano solo puede excretar del 5 al 10% del alcohol que nos bebemos. Lo hace a través de la orina y lo hace a través de la respiración. Y todo lo demás tiene que ser metabolizado por el hígado principalmente, pero también por todos los demás órganos, pero no lo hacen bien, por eso es que nos intoxicamos. Y pues la bebida, no bien, la sustancia que realmente pues nos hace daño o nos hace bien es el etanol, que es en la parte que el alcohol se convierte en el cuerpo. Y el etanol no puede ser metabolizado al 100% por el hígado, pero el hígado hace un esfuerzo así máximo por tratarlo de metabolizar, por lo que esta sustancia intoxica al hígado y es una sustancia, más bien una hepatotoxina. Entonces, a largo plazo, pues si el consumo de esta sustancia, yo creo que es lo que todo el mundo conoce, pues hay cirrosis alcohólica, ¿no? Luego me dice, murió de cirrosis, y yo, pero cirrosis ¿en dónde? Como si la cirrosis nada más ya en el hígado, y no, pero principalmente sí. Entonces, pues platícame, Enrique. Pues mira, hoy te traigo un montón de datos inútiles. Pero que entretienen. Un montón de datos curiosos y te traigo también cosas científicas. Hoy vamos a hablar un poquito de varias cosas. Te traje varias cosas. La ciencia detrás de la cerveza. Justo. En particular, de todo. Pero bueno, sí. vamos a empezar. Primero me gustaría definir qué es el alcohol. Ok. En la química se denomina alcohol aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo. Ok, OH. Exacto. ¡Sí pasé química! Este grupo hidroxilo, este grupo OH, está enlazado de forma covalente a un átomo de carbono, o sea, un COH, ¿no? Existen muchos tipos de alcohol. Existe butanol, isopropinol, el metanol. Todo lo que termine en ol. Ol va a ser un alcohol, ¿de acuerdo? Pero del que hoy particularmente vamos a hablar, etanol. Siempre que hoy nos refiramos a alcohol, nos estamos refiriendo enteramente a etanol.
¿Por qué? El etanol es el menos tóxico de todos los alcoholes y es el más potable. Okay. Es decir, que es el único que es apto para el consumo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Cualquier otro alcohol que no sea etanol es sumamente tóxico y genera, si el etanol genera problemas, que ya ahorita los vamos a desglosar, pues los demás peor tantito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos el etanol? ¿Cómo obtenemos el alcohol? Diosito del alcohol llega y plantó árboles que dan cervezas. Y uno llega y arranca su manzana cerveza. Vamos a obtener el alcohol, el etanol particularmente, a través de dos procesos. Uno se llama fermentación. Y el otro se llama fe. Y el otro es destilación. Ok. Entonces, la fermentación es el proceso natural que ocurre cuando ciertas bacterias o levaduras descomponen los azúcares de los alimentos sin necesidad de oxígeno. Ok. Ejemplos de lo que obtenemos por fermentación. El vino. La cerveza. Ella es vino. El vino es uno. Sí. Y la cerveza es otro. Okay. Son los más conocidos que obtenemos por fermentación. Y los destilados, pues como el whisky. Exactamente. Okay. La destilación es un proceso mediante el cual se separan los componentes de una mezcla líquida a través de la evaporación selectiva y condensación. Ejemplos: whisky, tequila, ron. Cualquiera de estos destilados son destilados. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es la gradación alcohólica? ¿Es cuánto etanol contiene por mililitros de agua? Es correcto. ¿De acuerdo? La gradación es el número de unidades de volumen de alcohol contenidos en 100 unidades de volumen de producto a una temperatura de 20 grados centígrados. Okay. ¿Por qué es importante la temperatura? Porque recuerda que el alcohol en sí se evapora muy fácil a temperaturas muy bajas. Claro. Entonces, a 20 grados, ¿cuántas unidades de volumen tienes en 100 mililitros? Okay. Ahora, ¿por qué es importante la gradación? La fermentación, los productos que obtienes de fermentación te van a dar una gradación alcohólica entre el 3.5 y 15%. Los de destilados van a ser mucho mayor, te lo obtienen entre los 15 y los 45 grados. Okay. De alcohol, ¿de acuerdo? Ajá. Que viene, de hecho, si te fijas, por ejemplo, en cualquier envase de alcohol, va a venir como 40, aquí mira, por ejemplo, esta cerveza es del 4%, y viene como 4% o lo que viene siendo 4 grados. 4 grados. Es lo mismo. No, pues por ejemplo, yo el otro día vi un mezcal que tenía de grados 40 y no sé qué. Ok. Y yo así de, lo verga. Ese es un volumen alto. O sea, alcohol ya con eso me desinfecto. Por ejemplo. Y bueno, un poquito de datos random. Uh-huh. ¿Qué tan antiguo es el alcohol? Es que está bien padre porque justamente el podcast pasado hablábamos de la historia del vino y, o sea, hay datos del alcohol desde los 5000 antes de Cristo. Yo te tengo más viejos. Ajá. Y eso es del vino, pero a ver, del alcohol en general. El alcohol es tan viejo como la humanidad misma. Siempre hemos sido borrachos. ¿Sí? De hecho, sí. No soy alcohólica, vienen mis genes. Aquí pues sí, el recuento más viejo que se tiene de bebida alcohólica como tal data de aproximadamente del año 7000 antes de nuestra era. ¿Y se sabe qué tipo de alcohol? Era una bebida alcohólica primitiva. Okay. O sea, se tiene un registro de una bebida alcohólica primitiva. Sí, no se sabe si es de fermentado de uvas, si es de algo. Un licor de arroz. De arroz. Que como de los China. chinos. Exactamente, viene de China. Los chinos son bien borrachos con el sake. Justo. No le saque. Aquí se cuentan chistes buenos. Estamos en el mood. Una tablilla cuneiforme del año 2200 antes de nuestra era recomienda la cerveza como tónico para las mujeres en estado de lactancia. ¡Oh! ¡Hala! Y ahorita es una contraindicación total. Bueno, cerveza sin alcohol. El código de Hammurabi, que es escritura cuneiforme, que se escribió más o menos en el 1795 y el 1750 antes de nuestra era, amparaba a los bebedores de cerveza y vino de palma y hacía ejecutar a la tabernera que rebajara la calidad de la bebida.
No manches. O sea, no solamente existe ya alcohol desde hace sino las milenios, reglas y las leyes. Sino ya también ya estaban pirateando alcohol, ya le estaban rebajando, ya estaban adulterando bebidas y obviamente había leyes que protegían a los mismos bebedores. Ya Seguro ya eran estaban... mexicanos. eran babilones. Bueno, babilones. Pero sí van a convertir en mexicanos después. America. Otro datito random. Durante la Edad Media, el consumo de bebidas alcohólicas se asoció con salud y bienestar. Y durante esa época, a las bebidas alcohólicas se les apodaba como aqua vitae. Lo que viene siendo ¿Agua vital? agua de vida. Agua de vida. Ok. Es que, pues sí. O sea, porque si tomar alcohol sí te genera cierto bienestar. Que ahorita yo creo que vamos a ir para allá. Y es a partir de la revolución industrial del siglo XIX que es cuando el consumo de la sustancia ya alcanza niveles que jamás se habían visto antes o que jamás se habían registrado antes. Obviamente, pues se industrializa todo este rollo, pues empieza a haber más producción, empieza a haber más distribución y empieza a haber más consumo, ¿no? Sí, claro. Y aparte también, si ustedes, pues saben un poquito de historia, pueden saber que incluso en varios países el alcohol estuvo prohibido muchos años. Claro. O sea, justamente las mafias italianas y todo eso no Durante eran de los drogas, era de whisky, era de alcohol. ¿Años 20? ¿Años 30? Ajá, exactamente. Yo no he visto Peaky Blinders, pero sé que trata más o menos de eso. Y está cañón porque ahorita a lo mejor decimos, ay, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Que es una droga prohibida y que a lo mejor en unos 5 años o 10 años ya va a ser tan común como el tabaco, si de por sí ya lo es, ¿no? O a lo mejor el uso de otras drogas. Y en aquellos tiempos, pues, o sea, como era una droga, bueno, no, sí es que está considerada como una droga, pero legal. Claro, evidentemente. Te traigo más datos random, pero ya más aterrizados a nuestra actualidad. A ver. La última estadística de la OMS estimaba un aproximado de 2.300 millones. Uy. 2.300 millones de bebedores en todo el mundo. Esta cifra es del 2016 aproximadamente. Ya aumentó. En el 2016, el abuso de alcohol ocasionó 3 millones de muertes. Si hacemos un extrapolado de todo el grosso de muertes que hubo ese año, 1 de cada 20 muertes está relacionada con el alcohol. Bueno, también porque pueden ser accidentes automovilísticos, exactamente. Sí, tuvo que ver desde accidentes, desde intoxicación hasta comorbilidades relacionadas con el consumo excesivo del alcohol. Sí, claro. Pero, o sea, 3 millones de muertes. Es muchísimo. Mucho. Sí, es muchísimo. Es mucho. O sea, corresponde al 5%. O sea, de todas las muertes era como el 5 y tantos %. Te digo, 1 de cada 20. Pero aún así, o sea, ya viéndolo así como datos fríos, es mucho. Sí, claro. Sí es mucho. ¿Por qué Dios inventaría algo así? No es cierto. Decía... Es ay, el sujeto que viene... Benjamin Franklin. El sujeto del dólar. Benjamin Franklin. Y yo, Washington. Sí, una de las pruebas de que... Sí tienes razón, es Washington el del dólar, ¿no? Es el de $20, Benjamin Franklin. Whatever. Benjamin Franklin decía que una de las pruebas más grandes de que Dios existe es que creó la cerveza. Y el vino del agua. Exacto. Justo. No estoy muy seguro que era así la frase, algo parecido. Bueno, se entiende. En México, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en el 2016, el 71% de la población había consumido alcohol en algún punto de su vida. 71% de la población encuestada consumió alcohol. Sí, claro. No especifica si fue una vez o si fue ya un consumo recurrente. De manera crónica. Pero el 71% en algún momento de su vida probó bebida alcohólica. Sí, claro. Por supuesto. El 33.6% había consumido alcohol de manera excesiva en el último año. Es decir, de 2015 a 2016, 33.6% reconoce, me pasé de listo. Y reconoce, porque pues seguramente ahí hay un censo de los que no, yo no. De ese consumo habitual, de los que son bebedores habituales, 53.6% empezó a beber a los 17 años o antes. Sí, ¿cuándo fue la primera vez que tú probaste alcohol? A los 6. ¿Ya ven? El rompope, seguro fue rompope. No, fue tequila, de hecho. ¿Cómo es tequila? ¿Tú has
así de ver qué es esto. Fue en una, te voy a contar la historia. Fue en una primera comunión. Ya sé, es terrible. Todo mal. Fue primera comunión de una amiga. Ajá. Y era una reunión pequeña. No Ajá. había mucha gente. Gente de confianza, pues amigos de la primaria. Y una de las mamás de una de las compañeritas, no de la fiesta, sino de una de las invitadas. La mamá dijo, pues que prueben tequila, ¿qué más? Pero, o No sea, pasa nada. ¿cómo se les va a Son ocurrir? muchachitos, son niñitos de 6 años. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues obviamente, sí, esa vez sí hubo varios compañeritos que estuvieron ebrios. No manches, yo ahorita los recuerdo- meterían a la cárcel. Yo recuerdo que sí, también sí llegué a ponerme un poco ebrio. No recuerdo si estaba tan ebrio, pero sí, fue a los 6 años mi primera experiencia con el alcohol y fue con tequila. Y vamos, Yo creo que mi primera experiencia con el alcohol ha de haber sido como a los 13 años, que mi mamá, o sea, me dijo, prueba para que sepas tomar y no te vean la cara, ¿no? Pero así fue como que una probadita, me imagino que ha de haber sido ron, porque mi mamá toma ron. ok. Y ya fue así de, ¡ey, guácala, esto no me gusta! 3 doritos después. Pasa. Alguien, deténganme. Yo de niño decía que no me gusta. Bueno, de adolescente decía, no me gusta la cerveza. Mírame. Pero bueno, no había probado la cerveza correcta. Claro. Bueno, entonces, 41.3% de estos mismos bebedores empezó a beber entre los 18 y los 25. Y Ok. solamente el 5.6% de estos empezó a beber después de los 26 años. Qué raro beber después de los 26 años. Qué aburrido. Un geek. Puede pasar, vamos, o sea... Debe ser en un país, no sé, ¿no? No sé, un nórdico, ¿no? Porque los nórdicos beben más por el frío, no sé. Está muy relacionado el consumo de alcohol a muchos aspectos. No, sí, pero por ejemplo, también está ligado a muchos aspectos religiosos, culturales. Entonces, por ejemplo, en una sociedad a lo mejor más conservadora, que a lo mejor tu religión no te permite ciertas libertades, y a lo mejor tú ya a lo mejor más grande, a lo mejor a tus 25 años decides, ¿sabes qué? Esto de la religión no es para mí, a lo mejor, y dices, bueno, voy a probar, puede Claro. ser, es un ejemplo, ¿no? No es el grosso modo, pero vamos, puede ser una teoría. En 2010 se calculó que en México el consumo de alcohol per cápita es de 7.2 litros por cápita cada año. O sea, una Hola. persona te consume 7.2 litros al año. Puede ser que sí, o sea, No, claro. no está tan mal. Si consideramos o sea, el lugar, Sí. México en ese año estuvo en el lugar 72 a nivel mundial. El número 1 fue Bielorrusia con 17 ¿En serio? puntos. Sí. Ah, pues es que toman el vodka, sí. Sí, claro. Bielorrusia estuvo en primer lugar ese año con 17.6 litros per cápita. No estamos tan mal. Ah, espera. Así como también se registró un 7.2 litros per cápita, también se registró que nuestro patrón de tomar Ajá. es excesivo. Te explico. No es lo mismo tomar gran cantidad de alcohol. ¿Un solo día? A lo mejor, por ejemplo, tomando en cuenta Bielorrusia, son 17.6 litros por año. Por cápita por año. Uh-huh. No es lo mismo que a lo mejor esos 17.6 litros se los tomen paulatinamente a lo largo del año, Sí, claro. que en el caso de los mexicanos, que son 7.2 litros, pero esos 7.2 litros, 3 te los tomas en un fin de semana. Sí, claro. Ese es a lo que se refiere. O sea, no Ok. es tanto el consumo per cápita, sino también, sí tiene que ver el consumo per cápita, pero tiene también que ver el patrón como el que lo tomas. Y México está reconocido como uno de los países que tiene un patrón de consumo excesivo, en el que nos damos los famosos atrancones de alcohol. Pues si nos damos de comida que no sea de alcohol. O Que sea, un fin de semana nos nos perdemos, vale. exactamente. Me ha pasado. Suele pasar. O los jueves. Los jueves. Los jueves. De hecho, gracias a la magia del podcast,
Tu audiencia lo puede estar escuchando esto un jueves, un viernes, un sabadrink. Un sabadrink. Lo que no saben es que estamos grabando en un lunes a las 6 de la mañana. No es cierto, pero si no quieres, sí es cierto. Pero si no quieren, no es cierto. Vámonos a otros datos. Vamos a un poco de datos ya más médicos. Ok. Vamos a hablar de la fisiopatogenia de la alcohol. intoxicación alcohólica. Está bien padre llamarla así porque cuando yo estaba estudiando así de, ay, ¿qué tiene tu paciente? Y yo, pues está borracho. No, intoxicación alcohólica. Ay. Da caché. Ya sé. Bueno, entonces, pues mucha de tu audiencia es médica. Para los que no son médicos, fisiopatogenia es todos los procesos fisiológicos, todos los procesos biológicos, orgánicos que suceden en el cuerpo durante la intoxicación alcohólica. Exacto. Tras la ingestión del alcohol, un 30% del alcohol es absorbido en el estómago. Ok. Y el 70% restante en el intestino delgado proximal. Que es la primera parte del intestino. Exactamente. Y de ahí es transportado en el torrente sanguíneo. O sea, tú en el momento en el que consumes tu primer trago de alcohol, 30% lo absorbe tu estómago. Ok. El otro 70%, la gran mayoría, lo absorbe tu tripa, el intestino delgado. ¿De acuerdo? El alcohol tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Doctora, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Pues resulta que en todo el cuerpo tenemos barreras. Son como capas, como si fueran capas de piel. Pues es que sí son, pero sí son, pero así chiquitas. Entonces, estas barreras lo que evitan es que ciertas sustancias no lleguen al otro tejido, como si tuviera un vaso con una malla en medio. Entonces, según esa malla va a evitar que lo de esta mitad del vaso pase a esta otra mitad, ¿no? O sea, de un lado a otro. Pero ciertos medicamentos, sustancias, incluso bacterias, virus, hongos, pueden atravesar estas barreras y entonces afectar al órgano que según están cuidando. En este caso se refiere a la barrera que protege al cerebro. Exactamente. El alcohol tiene la capacidad de atravesar esta barrera hematoencefálica, es decir, de la sangre pasa directamente al cerebro hasta en un 90%. ¡Todo! Casi todo. Eso significa que los efectos a nivel del sistema nervioso central, es decir, lo que el alcohol produce en tu cerebro, es efecto directo. Es porque el alcohol está en tu cerebro. Okay. O sea, el alcohol, así como bajó de tus arterias y de tus venas, pasó directamente a tu cerebro. A la verdad. La degradación del alcohol en el organismo, como tú ya bien dijiste, ocurre un 90% en el hígado. El otro 10% es a través de otros mecanismos, como es el riñón, como es el pulmón. Exacto. Es decir, a través de la orina, a través del aliento. De la respiración. Y en el hígado, la forma en la que vamos a metabolizar el alcohol, es decir, el hígado va a hacer que el alcohol desaparezca. Pero para desaparecerlo necesitamos primero desintegrarlo en una forma más simple. Es decir, de alcohol lo va a desintegrar en una forma más simple, que esa forma más simple la podemos excretar. Esa forma más simple se llama acetaldehído. Esa es muy importante, le vamos a poner ahí un pin. Acetaldehído. Al acetaldehído. Más adelante lo vamos a retomar, porque es importante el acetaldehído, ¿de acuerdo? En el cerebro, ¿qué produce el alcohol en el cerebro? Que es muy importante. El alcohol va a producir principalmente alteraciones de los neurotransmisores. Exacto. ¿Qué son los neurotransmisores? La forma en la que el cerebro se comunica, las células del cerebro, las neuronas se comunican entre sí, es a través de mensajeros químicos. Son mensajes eléctricos, que esos mensajes eléctricos se pueden transformar a un mensaje químico. Dependiendo de la cantidad dependiendo del voltaje eléctrico que tienen tus neuronas, es si van a producir cierto mensaje químico para comunicarse entre sí. ¿Cómo funciona esto? El mensaje químico llega a un receptor. Ese receptor solamente va a aceptar ese mensajero químico. O sea, los receptores son específicos. No puede llegar ese mensajero químico a otro receptor que no le corresponde. Es como cuando tienes un chisme para tu amigui. Entonces vas con alguien que no es tu amigui y te dice, ay, pues ni me cuentes, yo ni conozco a esas personas. Pero si vas con tu amigui sí va a conocer a esas personas y le interesa conocer ese chisme. ¡Wow! ¡Qué! Mi respeto de analogía, ¿eh? Te rifaste. Eso es un neurotransmisor. Son amiguis que tienen chismes. Básicamente. Lo describiste muy bien. Bueno,
explico eso de los neurotransmisores porque nos vamos a centrar en 4 específicos. El primero de ellos es el ácido gamma aminobutírico, al cual nos vamos a referir como GABA. ¿Qué es el GABA? El GABA funciona como un inhibidor de funciones cerebrales. Siempre que activas GABA, o sea, cuando el GABA se eleva, inhibe funciones cerebrales. Si aumenta el GABA, al inhibir funciones cerebrales, aumenta el efecto anestésico. Es decir, que su efecto, si se eleva, produce relajación y disminuye la ansiedad porque se están apagando los sistemas. El GABA es un inhibidor, es un depresor. Exactamente. Y es muy importante esa palabra, le vamos a poner otro pincito GABA, porque más adelante la vamos a retomar. El ácido glutámico o glutamato hace algo muy similar al GABA. También es un inhibidor, ¿de acuerdo? Las funciones del ácido glutámico es un neurotransmisor excitatorio. O sea, es el mayor inhibidor, es el mayor neurotransmisor excitatorio. Al inhibir al glutamato, lo que estás haciendo es disminuir la excitación. Si no tienes excitación, entonces te genera un efecto sedante. Sí, también relajante muscular. Exactamente. Otro neurotransmisor importante, dopamina y serotonina. Ok. La dopamina se encarga de sentir placer. Por eso es que te haces adicto. Y la serotonina se encarga de sentir placer, euforia. Tienen que ver con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las etapas de la intoxicación, que también va muy de la mano con estos neurotransmisores. La primera etapa de la intoxicación es la que conocemos como intoxicación subclínica. ¿Qué significa? Empiezas a tener ya ciertos efectos, empiezas a sentirte aletargado, empiezas a sentirte con menos tiempo de reacción, pero realmente el efecto es mínimo. O sea, sí, realmente apenas lo notas. No, así como happy zone. Exactamente. Te sientes relajado, te sientes ya un poquito más tranquilo, te sientes un poquito sedado, pero vamos, muy poquito. Espérate. La siguiente etapa se llama euforia. La euforia ya va un poquito más elevado, ya va elevando más la dopamina. O sea, ya el GABA está haciendo su efecto, ya te sientes más relajado, ya te sientes más tranquilo, sin tanta ansiedad, y empieza a aumentar la dopamina. Entonces aquí es donde te sientes relajado y confiado. Es el momento en el que decimos me siento happy, o sea, me siento bien. O sea, me siento a gusto, así como que me tomo mi cerveza y digo, ¡ay, qué a gusto! ¿Cómo cuánto alcohol tuviste que haber tomado para llegar a esa fase? No tanto te lo voy a manejar como alcohol, te lo voy a manejar más bien con los grados alcohólicos de una alcoholimetría. Okay. ¿Alguna vez te han realizado una alcoholimetría? Sí, pero no bien. Ok, bueno. Es que me dijeron, habla. Y yo así, ya, pásale. Y yo así, pero no vi nada, no le soplé, nada más fue así como, hasta creo que era falso. Ok. Una alcoholimetría te mide la cantidad de gramos de alcohol que tienes en tu aliento por decilitro. Entonces, aproximadamente si tomaste unas, pon tú, 5 cervezas, 6 cervezas, ya va a aparecer un grado alcohólico de ebriedad. Ok. Entonces, se mide de 0.0 hasta 0.5. O sea, 0.5 ya es una cantidad excesiva de alcohol. El permitido, por ejemplo, si vas manejando, puedes tener hasta 0.19 y todavía es permitido. Ya llegando a 0.20 ya estás en completo estado de ebriedad. Okay. Y ya no es legal. O sea, ya en términos legales, ya esa alcoholimetría te dice, no, ya no puedes manejar. Puedes aplicar la de amos en esencia, 20 grados. Punto 20 grados. Punto 20 son gramos por decilitro. Miligramos por decilitro. 20 miligramos por decilitro. Puta. Ahora, la intoxicación subclínica va desde los 0.01 okay, hasta 0.05. Ok, o sea, sí, ya bastantito. Exactamente. La euforia cervecitas. puede ir desde 0.03 ok, hasta 0.1. Hasta 0.1 hasta 0.10. O sea, hasta ese punto
te sientes happy, te sientes alegre, pero todavía no estás inebriado, o sea, todavía no es, o sea, todavía ya disminuyó tu capacidad de reacción, eso es un hecho. Sí, ya. Ya te sientes relajado, te sientes confiado, pero no estás en un punto en el que podemos decir está ebrio. Okay. Está mareadón, está happyzón, como decimos comúnmente, ¿no? La siguiente etapa ya es excitación. La etapa de excitación, completo estado de ebriedad. ¿De acuerdo? O sea, ya va desde los .15 hasta los .20. Hasta .30. Ahí es cuando ya gritan, me mama el puto exceso. Justamente. Aquí ya hay una afectación motriz muy notoria. Ok. ¿Qué es particularmente importante de esto? Aquí la dopamina y la serotonina ya están haciendo un efecto muy importante porque te sientes desinhibido. Uh-huh. Es muy paradójico porque, como les dije, el GABA y el inhibir al glutamato, que tienen efectos inhibitorios, tendría que estarte inhibiendo. Pero como está elevada todavía la dopamina y la serotonina, te sientes desinhibido. Entonces es un efecto paradójico. Es aquí en el momento en el que dices, a huevo me puedo subir en el karaoke y voy a cantar chingón. Me le voy a declarar a la que tanto me gusta. Exactamente. O vamos a hablar de temas que no puedo hablar cuando no estoy peda. Exactamente, por ejemplo. Es engañoso, es bien engañoso. La siguiente etapa es confusión. Ok. Aquí ya existe pérdida de memoria. O sea, ya las lagunas mentales. Exactamente, ya puede haber el famoso blackout. Que el famoso blackout tiene que ver también con que aumenta la dopamina, pero también que ya está aumentando más el sistema GABAérgico, el GABA. Sí, está inhibiendo, deprimiendo. Y particularmente para los médicos va a actuar sobre una área específica de tu cerebro que es el hipocampo, que es el que se encarga de formar de hacer esos recuerdos. Entonces ya al inhibir como tal vamos estos eventos en tu hipocampo es que empiezas a tener estas lagunas mentales o el famoso blackout, ¿no? Uh-huh. Aquí ya estás en completo estado de ebriedad, ya tienes una afectación motriz sumamente severa. Ya en este estado de confusión es el típico amigo que ya le cuesta trabajo caminar, le cuesta trabajo hablar, que estás como ya no está articulando palabras, ya no tiene un pensamiento coherente, está, como lo dice el nombre, confundido. Ok. ¿De acuerdo? Ya esto es a partir de .30 en adelante. En adelante. Ya valió. En la siguiente fase se llama estupor. Estupor es una afectación motriz y mental severa. Completa. Sí. O sea, es el típico amigo que lo ves y está tirado en el piso. Ya se orinó. Todavía respira, está orinado, a lo mejor está... Hasta incluso ya puede tener alteraciones en la respiración. Todavía no. Ah, ¿todavía no? Todavía no. Okay. Todavía aquí empieza a tener afectaciones en su respiración. Pero sí es el compa que ya está tan briago que ya no se puede levantar. Ok. Esto es de punto 35 en adelante. Luego tenemos la siguiente fase, que es coma. O sea, un coma etílico. Ya aquí la afectación, como tal, vamos, es muy severa. Y aquí es ya cuando empieza a afectar la mecánica respiratoria. Es cuando ya llega la intoxicación al tronco cerebral. Exactamente. Aquí ya la mecánica respiratoria, tanto a nivel muscular, tanto a nivel central, a nivel del bulbo respiratorio, ya empieza por completo a afectarse. Y la siguiente fase es muerte. Sí, claro. O sea, es una intoxicación alcohólica completa y el fulano fallece. Imagínate qué tanto alcohol tienes que tomarte para morirte por el alcohol, o sea. Coma es a partir de .40 miligramos por decilitro. Pero, o sea, ¿cuánto sería? Justo no te mencioné, no lo manejé en cuanto a copas. ¿Por qué? ¿En litros? En litros, copas, tragos. Pues como Amy Winehouse. Por ejemplo. Uh-huh. La razón por la cual no lo hice es porque la forma en la que un cuerpo va a responder es muy diferente a otro. Sí, no es lo mismo que a lo mejor un chinito que un ruso, un bielorruso, por el tamaño, por la cantidad de grasa que tienen. O incluso por la costumbre. Sí. Si están más acostumbrados también a consumir, pues puede ser que tengan una mayor resistencia. Entonces, decirte, no, con que te tomes 20 cervezas, no, porque es diferente. Va a ser diferente la forma en la que un cuerpo lo va a metabolizar, entonces por eso es que se maneja con este tipo de grados de alcohol, pero en el aliento, aproximadamente.
que es una forma también de medir cómo lo estás metabolizando. Para llegar a esos grados, ¿cuántas cervezas, cuántas copas de vino necesitas, cuántas copas de whisky? Es muy aleatorio. Infinitas. ¿De acuerdo? Infinitas. Yo me acuerdo de una vez de las primeras autopsias que hice, que, o sea, murió porque le dieron un balacín en la cabecín. Pero pues fue en una borrachera. Y cuando abrimos toda la caja torácica del abdomen, olía alcohol horrible. ¿En serio? Pero, o sea, horrible. Y yo, me acuerdo que dejé de tomar como un año porque sí fue muy asqueroso. Dije, no manches, así huelo. Pero sí, o sea, la cantidad de alcohol que está en todo tu cuerpo cuando te pones una borrachera sí es cañona. O sea, si lo olieran, ya no quisieran tomar como yo un año. Nada más. Pero solamente un año. Pero solamente un año, no más. Ok. Supongamos que sobrevives. Supongamos que a lo mejor te quedaste en la fase de confusión, cuando mucho. O sea, que te pusiste realmente muy mal, pero no tan mal. Entonces... El aplicador que hice ayer. Al día siguiente te va a dar otro tipo de intoxicación, pero ya es por otro tipo de metabolitos. Vamos a hablar de la fisiopatogenia de la resaca. Cruda. O de la cruda. Resaca. ¿De acuerdo? Me gusta más la resaca que cruda. ¿Por qué se le llamará cruda? No tengo idea. Busqué justamente el origen de la etiología, pero es muy variado. ¿Porque no estoy cocida? ¿O porque qué? No entiendo. Es como el origen de la palabra pedo. O sea, de estoy pedo. O sea, tiene muchas connotaciones. Sí, claro. Pero, vamos, imposible saber, o sea, posible decir cuál es exactamente. Pongan aquí su teoría de por qué se llama cruda, porque se llama estoy pedo. Justo. Like si alguna vez te ha dado cruda. En el siguiente programa hacemos una actualización y las más divertidas se las ponemos. Ok, entonces, fisiopatogenia de la resaca. La cruda principalmente te va a dar por deshidratación. Exacto, los síntomas que tienes de la cruda es como si estuvieras deshidratado. Ahora, yo nunca he estado deshidratada, como por ejemplo, ay, no he tomado agua en 5 días y así, o sea, no podría decir sí se siente igual, pero pues supuestamente así se siente. No, sí se siente. Yo sí he estado deshidratado y sí, o sea, sí es muy, muy parecido. Porque, bueno, imagina que cuando te da un cuadro de diarrea o de vómito agudo. Ah, claro. Te deshidratas. Te duele la cabeza, te duelen los músculos, te sientes débil, como si estuvieras crudo. Y es por la deshidratación. El alcohol en sí es diurético. O sea, va a hacer que... de por sí el alcohol lo que va a hacer es desplazar los líquidos de tu cuerpo para poder ocupar su espacio. Eso genera ya una redistribución del volumen. Cámara, ya se la saben. Y los quita. Y los quita, justo, básicamente. Además es diurético, hace que tu riñón, con la finalidad de excretar ese 10% de alcohol, pues lógicamente pierdes más líquido, pero pierdes más líquido que alcohol, entonces te deshidratas. Entonces la deshidratación te va a causar dolor de cabeza, náusea, vómito, te vas a sentir molestias musculares, te vas a sentir con malestar general. Diarrea de borracho. Te vas a sentir mal. La diarrea es hipotónica, isotónica, hipotónica. ¿O hipertónica? No me acuerdo. Una de esas. Es hipertónica. Hipertónica, por eso deshidrata. Claro. Dude. Ok. La resaca te va a generar alteraciones del sueño. Sí. Y esto es muy importante y muy curioso. Sí. Te había comentado que el alcohol tiene un efecto inhibitorio por el GABA. Sí. Para compensar ese efecto inhibitorio en el que tú te sentiste más relajado, cuando pasa el efecto, tu cerebro hace exactamente lo contrario. Entonces te sientes con un poco de ansiedad. Entonces, por sentirse ansioso, pierdes sueño y tienes afectaciones de tu ciclo del sueño. Y también por eso será que está el mito de, ay, para que te cures la cruda, tómate otra cerveza. Pues porque obviamente tu cerebro vuelve a producir GABA, ¿no? Justamente, tienes toda la razón. Y de hecho también tiene esa connotación de que hay, lo que coloquialmente se llama conéctala. Que es... Compi, no lo haga. Por favor, no lo haga. ¿Qué significa esta práctica? Con la finalidad de evitar la resaca, la gente que está en estado de ebriedad
permanece en estado de ebriedad. No te puede dar cruda si estás ebrio. Exacto. Genius. Exacto. O sea, o sea, si lo piensas así, tiene lógica, pero es una pésima práctica. Sí, cuando algún día dejen de tomar, no les quiero contar cómo les va a ir. Sí, claro, por supuesto. El alcohol genera irritación gastrointestinal, ¿de acuerdo? Entonces, el alcohol es muy irritante. Vamos, tan sencillo. Si tienes una cortada y te echas alcohol, No, te va a arder. mertiolate. Pues es exactamente lo mismo que si te lo tomas. O sea, si tomas alcohol que a lo mejor ya es diferente al tipo de alcohol que te pondrías de uso médico, de uso quirúrgico. Pero vamos, es irritante. Entonces, en tu mucosa gástrica genera irritación. ¿Eso qué va a ocasionar? Vómito, náusea. Si tienes úlceras, si tienes gastritis, va a empeorar el problema. Va a generar el alcohol muchísima inflamación. Y la inflamación, volvemos a nuestros pines, tiene que ver con el metabolito, el acetaldehído. El acetaldehído lo que genera es un metabolito más tóxico que el alcohol incluso. El alcohol en sí lo metabolizas. Lo metabolizas en estas formas más simples, que se llama, como les había mencionado, acetaldehído, pero resulta que el acetaldehído es todavía más tóxico que el alcohol que tomaste y lo estás mandando para todos lados. ¿Qué es lo que te va a ocasionar el acetaldehído? Inflamación. Inflamación a nivel de hígado, a nivel de páncreas, a nivel de corazón, a nivel de todos los órganos, ¿de acuerdo? Además de que el acetaldehído es el principal causante para que tú desdegrades ahora el acetaldehído. Vas a tenerlo que transformar a grasas. Entonces, cuando lo transformas a grasas, pues todo el acetaldehído que está en tu hígado se transformó a grasa. En grasa. Entonces, eso es lo que ocasiona, primero, Hígado graso. Y si el hígado graso lo tienes durante muchísimo tiempo, después te va a causar cirrosis. Y... Tun, tun, tun. Justo. Y además también produce mucha ansiedad. Y eso también tiene que ver con lo que te voy a explicar. Vamos, de que como es un efecto compensatorio, primero te relajas, entonces ya tuviste tu tiempo de relajación, entonces a lo contrario, y te sientes ansioso, te sientes con esa labilidad. Sí, sí, es cierto. ¿De acuerdo? Yo sí he estado ahí. Vamos a hablar un poquito ahora de los efectos. Esto es en los efectos durante la intoxicación alcohólica. Sí. Vamos a hablar ahora de los efectos a largo plazo. ¿Qué pasa si consumo alcohol de forma excesiva, de forma regular? No me quiero ir, señor Stark. Primero, vamos a hablar del nivel cerebral. Ok. Te había comentado, vamos a retomar nuestros pines, de este efecto inhibidor, que es el GABA. Ok. ¿Por qué les expliqué lo de los neurotransmisores? Porque es muy importante. Estos receptores que habíamos dicho que solamente pueden recibir a ese neurotransmisor, es decir, los receptores de GABA solamente pueden recibir GABA. ¿Qué pasa durante la intoxicación alcohólica? Empiezas a tener menos receptores de GABA. Estos receptores desaparecen, los destruyes con el consumo crónico. ¿Qué significa? Que entonces ahora tu cuerpo... Cada vez necesitas más. Exactamente. Tu cuerpo ya no tiene forma de inhibir, o sea, el GABA es un inhibidor. ¿Por qué necesitas inhibir algunos procesos? Porque si te sientes muy ansioso, si te sientes con mucha presión vamos, mental, el inhibidor lo que va a hacer es relajarte, independientemente de las sustancias. O sea, es un mecanismo de tu cerebro de decir, hey, calma, relájate. Claro. Si empiezas a tener menos receptores de GABA, empiezas a tener menos inhibición. Entonces eso significa que si estás alterado, estás ansioso, estás alterado mentalmente, no tienes forma como inhibirte, porque no tienes receptores. ¿Eso qué produce? Ansiedad y a largo plazo, alucinaciones. ¡Hala! Si eso como tal, vamos, no fuera suficiente, ya en un plazo más largo, vamos a tener una enfermedad que conocemos como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que los médicos seguramente ya lo identificaron. Para nuestra audiencia que no son médicos, el síndrome de Wernicke-Korsakoff es una demencia. ¿Qué es una demencia? Tu cerebro dejó de funcionar. Tienes alucinaciones, ya no piensas coherentemente, se te olvidan las cosas, y eso es enteramente relacionado al alcohol. Como muchos de la gente indigente que está en la calle. Es el mejor ejemplo. Gente que ya no sabe quiénes son, no saben dónde están,
que no reconocen su entorno, que a lo mejor le hacen bronca a un perro, que le hacen bronca a una persona, pero están delirando. Ese es un ejemplo de una persona con Wernicke-Korsakoff. Tiene una demencia, su cerebro dejó de funcionar hace muchísimo tiempo por los efectos crónicos del alcohol. Chale. Ay, chale. Ya me agüité. Hablando también como tal de efectos a largo plazo, sangrado de tubo digestivo. Sí, eso está horrible. Dijimos que el alcohol era muy irritante con la mucosa gástrica. No solamente va a ser muy irritante. Una cosa que no platicamos de los efectos del alcohol es que es vasodilatador. Ah, sí. Es vasodilata, al abrir los vasos, eso hace que, por eso te sientes de repente con mucho calor. Cuando tomas, te da calor, pero es por la vasodilatación. No es porque el alcohol te esté dando calor. Exactamente. Sino es por la vasodilatación. En el problema del tubo digestivo es de que esa vasodilatación eventualmente va a conducir a varices. Imagínense las varices de las piernas, pero en su esófago, en su estómago. Sí, también porque la circulación del hígado se modifica. O sea, cuando el hígado pues es un órgano con muchísimos vasos sanguíneos, pero o sea, yo creo que, o sea, de ese riñón, hígado, pulmones, corazón, los que, bueno, ven, hígado, riñones y pulmones son los que más sangre están como procesando. Entonces, al tener tantos vasos sanguíneos, si el hígado se hace duro, se fibrosa, se pone con cirrosis, la circulación que correspondería estar en el hígado se manda al esófago, al estómago, incluso al intestino grueso y da hemorroides. Entonces es porque los vasos sanguíneos que deberían estar llenos de sangre en el hígado, como ya no pueden abrirse en el hígado porque el hígado está duro, pues forma colaterales se llaman, o sea, se va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, o sea, es todo un mecanismo de vasodilatación por el alcohol y también por la misma cirrosis, por el mismo daño hepático. Y justo, son vasos que son muy superficiales, están muy cerca del tejido, o sea, vamos, no son tan profundos. Como si estuvieran encimita de la piel. Imagínate que se engruesan. Ya son vasos muy gruesos, muy tortuosos, están como cuando se ven las varices todas horribles de las piernas, así. Imagínate que te vas a correr tu cruda al día siguiente con una rica barbacoa y te pides unos taquitos dorados. Sí. Y los taquitos dorados. Taquitos dorados, ya esa historia. Los taquitos dorados, la tortilla picuda, frita, dura, pasa y te corta la varice. No, se van así. Te hace un sangrado importante, o sea, y es algo muy común que les pasa a los pacientes alcohólicos. Sí, que empiezan a vomitar sangre, literal. Tienen sangrados muy, muy recurrentemente. Sí. Pacientes hipertensos van a tener descontrol hipertensivo. Por la deshidratación está afectando el volumen circulante y por la vasodilatación. Exactamente. Va a generar daño crónico a páncreas e hígado por el acetildehído. En el caso del páncreas, también lo va a destruir. También va a generar cirrosis a nivel del páncreas. Un daño al tejido. En el hígado, lo mismo, por la grasa. Produce desnutrición. Muchos de los pacientes dejan de comer por consumir alcohol, ¿de acuerdo? Sí. Y también hay una serie de cambios a nivel metabólico del paciente alcohólico que hace que los mismos nutrientes no los aproveche. Digo, ya tiene daño en la mucosa gástrica, los mismos nutrientes no los aprovecha, deja de consumir nutrientes por consumir alcohol, pues vamos, es una cadenita. Exactamente. Y también el alcohol es un factor relacionado a diferentes tipos de cáncer. No solamente gástrico, esofágico y hepático. Todo tipo de cáncer. Hasta cáncer de mama. Changos. Por ser algunos tipos de alcohol van a estimular hormonalmente al cuerpo. Entonces eso también puede ser un factor para producir cualquier tipo de cáncer. Cáncer cerebral, muchísimas cosas. Exactamente. ¡Qué feo! No, ya me agüité. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué es lo que vamos a considerar alcohol, un consumo de alcohol en exceso? O sea, para llegar a este punto en el que ya tienes muchos sectores afectados, necesitas un consumo excesivo. Sí. ¿Qué es lo que consideramos como consumo excesivo? Si hay una medida.
Para esto, primero quiero definir la definición de... Quiero definir la definición. Tan, 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 tan. tan. Es el efecto de... Ya me estoy describiendo. Ya tiene mucho agava. Quiero definir qué es un trago. Ok. Lo vamos a medir esto con tragos. Y trago no es algo aleatorio, es una medida estandarizada. Ok. Un trago va a corresponder a cierto porcentaje de alcohol, de acuerdo al porcentaje alcohólico, de acuerdo a la graduación alcohólica, medido en onzas o mililitros. Ok. Varía muchísimo dependiendo de la graduación alcohólica. Entonces, si hablamos de cerveza, un trago equivale a 12 onzas. Ok. ¿Cuánto es 12 onzas? Una aproximadamente 354 mililitros. O sea, una lata. Si medimos una lata, la lata tiene un contenido de 355 mililitros. Este es un decir, trago. 12 onzas. Esto Ajá. son 12 onzas. Lo que me acabo de tomar, esto es un trago. Es un trago. Es un trago de cerveza. Ok. Si lo medimos en vino, es el equivalente a 5 onzas. Lo que viene siendo 150 mililitros aproximadamente. Ok. El vino, el porcentaje, o sea, la graduación que consideran aproximadamente es Desde del 14, 13. 15 al 20% más o menos. Y en cuanto al licor, a algún destilado, Claro. whisky, tequila, mezcal, 1.5 onzas. Bien poquito. Exactamente, lo que equivale a 44 mililitros. ¿De acuerdo? Ok. Eso corresponde a un trago, o sea, a un trago de cerveza, a un trago de vino, a un trago de cualquier licor. Ok. Ahora, ¿cuánto es que vamos a considerar un consumo responsable de alcohol? En el caso de las mujeres, tendría que ser cuando mucho un trago al día. Ok. En el caso de los hombres, 2. Damn it. ¿Por Siempre los hombres ganan. ¿Por qué? La mujer es más compacta, Jaja, gané. tiene más grasa, afecta, Tengo mucha de esa. afecta diferente el alcohol en hombres que en mujeres. Sí, claro. En una mujer va a haber mayor afectación que en un hombre. Por eso se recomienda que una mujer no más de un trago, en un hombre no más de 2 tragos al día. Sí, claro. Que no tomas diario. A la semana, en una mujer sería menos de 8 tragos, en un hombre menos de 15. Si te vas en un fin de semana y te tomas 14 cervezas, no es lo adecuado porque es un atrancón de alcohol, como hemos mencionado al principio, pero está todavía dentro del consumo Aceptable. aceptable. Ok. En el caso de una mujer, si se toma 8 cervezas en un fin de semana, volvemos a lo mismo. Ya tomar más de 5 tragos a la semana, o sea, en una sola toma, se considera un consumo excesivo. O sea, en el momento en el que tú te tomas más de 5 cervezas, ya es un consumo excesivo. Pero bueno, distribuyéndolo como lo decíamos al principio, no es tanto el consumo per cápita, sino es el patrón de consumo. Vamos, es difícil medir. Pero como regla general, una mujer menos de 8 tragos a la semana, en un hombre menos de 15. Exacto. Y aparte, o sea, aquí vamos a poner asterisco, depende de cada persona, depende de enfermedades, depende de ta. O sea, eso es como, no recomendaciones, pero son como datos generales. O sea, no lo vayan a tomar, yo lo escuché en médicas y sí puedo. O sea, no, hay que personalizar, o sea, no. De hecho, conviene poner un disclaimer al principio de todo episodio de cualquier cosa que digamos aquí. No se recomienda. No se recomienda. Para nada. Y bueno, vamos a lo divertido. Mitos y realidades sobre el alcohol. Y yo, qué divertido volver a tomar. Y ya lo estamos haciendo. Vamos a hablar un poco de datitos, cosas... De mitos y realidades. Es algo que también nos preguntan muchísimo en la consulta. O sea, claro. Siempre. Sí. Yo creo que una de las cosas que más nos preguntan es, ¿puedo tomar alcohol si estoy tomando antibiótico? Es un clásico. Es un clásico. Clásico, doctor. ¿No me puede mandar el antibiótico la próxima semana? Es que esta semana tengo un bautizo. Justo. Pero bueno, vamos a comentar un poquito de datos random. ¿El alcohol combate el frío? ¿Verdadero o falso?
Pues justo acabamos de decir de la vasodilatación. Entonces, pues por eso generas tu calorcito. Y sí aguantas más el frío. ¿El alcohol combate el frío? Falso. El alcohol no va a aumentar tu calor. Te ayuda a resistirlo más. Lo que hace es vasodilatación, Ajá. lo cual hace que tú te sientas más caliente. Más horny. Pero haciendo un estudio, vamos, de cómo se encuentra el calor a nivel de tu cuerpo, se queda exactamente igual. O sea, lo que estás haciendo es distribuir calor. Tú tienes una sensación térmica mayor, pero tu temperatura se mantiene igual. De hecho, incluso disminuye. Entonces, es falso. El alcohol no combate el frío. Hace que te sientas diferente. ¿Y combate el calor? Eso pues sí, porque pues baja la temperatura. Exactamente, baja, exactamente. Entonces, los de la costa y los del norte sí tienen derecho a tomar cerveza para quitarse el calor. El alcohol mata las neuronas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¡Tan, tan, tan! El alcohol no mata las neuronas. La neurona en sí con el alcohol no se afecta. Okay. No va a morir. Las receptores. Las células no mueren. Ajá. El problema son todas las afectaciones que causa el alcohol a nivel de neurotransmisores, a nivel de receptores, que es lo que va a hacer que esa neurona no sea funcional. Okay. Pero la neurona funciona. ¿Y la masa encefálica, o sea, en sí el tejido cerebral, no se hace más chiquito? De forma aguda, no. Ok. De hecho, esta pregunta la puse porque precisamente dicen, es que me puse una borrachera, ya se me mataron las neuronas. No pasa nada. O sea, por una borrachera que te hayas puesto, al día siguiente se recuperan tus neuronas, se recuperan tus neurotransmisores y no pasa nada. El problema es cuando ya es un proceso crónico, porque un proceso crónico sí te va a conllevar a una cierta demencia que, por supuesto, tu corteza cerebral se va a hacer puré. Sí. Y lo puedes observar en un estudio de resonancia, tomografía, lo que quieras. ¿De acuerdo? Pero sí es un mito muy importante. El alcohol per se no mata las neuronas. O sea, el alcohol modifica el ambiente y las funciones que desarrollan tus neuronas, pero la neurona no se muere. Ok, me gusta. En Europa se consume más alcohol. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. En Europa no se consume más alcohol. Falso. Yo creo que se consume más alcohol justamente en Rusia, en donde hace frío. Pues bueno, ya no creo, también ya me lo había dicho hace ratito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tenía la idea de que, por ejemplo, los italianos, los franceses... Por el vino de mesa. Ajá, que son muy dados vamos a comer con una copita de vino. Yo pensaría que a lo mejor, pues, no es un consumo no es un patrón de exceso, como te había comentado, pero sí es un consumo mayor. Pues resulta que en esa misma encuesta de ese mismo año, Italia está por debajo de México en el consumo per cápita. Toman una copa. Tiene un consumo de 6 punto y cacho de litros por cápita. Ellos se controlan más, nosotros somos los que nos gusta el exceso. Mezclar bebidas alcohólicas, ajá, o sea, diferentes tipos, que si mezclo cerveza con whisky, que si mezclo vino con cerveza, me embriaga más rápido. Yo digo que eso es verdad. ¿Por qué? Porque también contienen diferentes grados de alcohol, ¿no? Mezclar bebidas te pone más briago, es falso. Pero sí tiene que ver con la graduación alcohólica. Okay. Lo que te embriaga es los grados de alcohol. Sí, porque claro, no es lo mismo que si una hipótesis. Si tú consumes una cerveza con un licor, pero ese licor tiene a lo mejor 15 grados de alcohol y la cerveza tiene 4, lo que estás consumiendo son 19 grados de alcohol. Sí. Pero si tú te consumes 10 cervezas que tienen 4 grados, pues estás consumiendo 40 grados de alcohol. O sea, realmente estás consumiendo, te va a poner más briago el consumir las 10 cervezas que estar consumiendo una cerveza con un licor. Y aquí me genera otro mito. Tomar bebidas dulces hace que se te suba más. Yo digo, que sí, porque como es dulce, te lo tomas más rápido y tomas más. Como es más dulce,
no notas la astringencia del alcohol. Ajá. Sí, por ejemplo, si te tomas un tequila derechito, dices... La astringencia es qué tanto notas el sabor del alcohol. Ajá, el alcohol, o sea, qué tanto notas el alcohol. Entre más dulce es la bebida, menos astringente te vas a ver, entonces lo vas a tomar como si fuera cualquier refresco, bebida, Ajá. etcétera. A diferencia, como tú dices, que si te tomas el vodka derecho, dices, ay, güey, ¿qué es esto, no? Y no solamente eso, entre más dulce es la bebida, más resaca te va a dar. Por la más deshidratación. Deja tú la deshidratación, los azúcares que descompones van a formar más acetildehído y te va a generar más intoxicación. Mejor derechito. Mejor una cerveza, mejor un vinito. Exactamente, justo. Ok. El alcohol no engorda. ¿El alcohol no engorda? No engorda. O sea, si tú tomas alcohol, no te engorda. Yo digo que no engorda. La que engorda es... Estás con todo. Estás con todo hoy. No, no engorda. No engorda. No engorda. Falso. Sí engorda. Sí engorda. Te acabo de decir, el acetildehído Pues se forma en grasa. forma en grasas. Pero, a ver, esta grasa solamente es abdominal y por eso la famosa panza chelera. Sí, no. Porque acuérdate que es la grasa abdominal tiene dos componentes. No solamente es la panza chelera, sino también el volumen que aumenta de tus vísceras, que es la famosa grasa visceral. El aumentar grasas a nivel de hígado, a nivel de páncreas, a nivel de cualquier órgano interno, también va a aumentar el volumen. O el perímetro de tu cintura. Entonces también te puede... Sí engorda. Por supuesto que engorda. ¿Por qué sigo tomando alcohol? Maldito GABA. Maldita dopamina y serotonina. El café sirve para quitar lo briago. Tu amigo... ¡Oye, qué buen mito! Tu amigo que está... Dele café. Pedísimo a las 3 de la mañana y lo quieres llevar a su casa y... Dale café y se le va a quitar lo briago. Sí, ¿Cierto o falso? Yo digo que es falso. Por supuesto que es falso. No funciona. Sí, claro si que estás no. briago, estás briago. ¿Sabes qué sucede? Que a mí y que también ahorita lo estoy pensando, me decían, dale café para que vomite. Entonces, como vomita, va a sacar el alcohol y se le va a bajar. O sea, no tanto por el efecto de la cafeína, sino porque causa tanto ácido, causa que te vomites. Justo. Pero aún así no, pues ya se absorbió, porque el 70% ya se absorbió en el estómago. No y lo que es peor, lo vas a deshidratar más y le vas a causar peor que la cruda. Sí. Si me como un mazapán, puedo engañar al alcoholímetro. ¿Es en serio que la gente piensa eso? ¿Cierto? Y falta que sí sea cierto, ¿no? ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Ay, no manches, ¿cómo se inventan esas cosas? Yo he escuchado que si masticas papel de estraza, que si te comes un chocolate, que si te comes un mazapán, no hay absolutamente nada que funcione, o sea, que tú que te comas, que funcione para engañar al alcoholímetro. También una vez vi en un TikTok de que si masticabas la cáscara de, no me acuerdo si era naranja o limón, y yo así de, es que asco. No, o sea, pero no hay nada. O sea, ¿por qué? Porque el aliento alcohólico viene de la exhalación que hacen tus pulmones. Entonces, no de la panza ni de la boca. Exactamente. No es como tómate una Halsey ya. Exactamente. Entonces, ese 10% que estás eliminando a nivel de tus pulmones, pues no, o sea, no lo vas a poder enmascarar con nada. Sí, claro. Si estás alcoholizado, va a salir en el alcoholímetro. Ya vale. Te metas lo que te metas. ¡Ah, caray! caray! Se puso raro el médico. Se puso muy raro. Si me como una sandía en estado de ebriedad, me voy a morir. No te vas a morir. La sandía es buena. La sandía es amiga. Es falso. Claro que sí, es falso. La sandía es buena. No te hace daño en sí, sino es simplemente la diferencia, la temperatura a la que está la sandía. La sandía habitualmente pues, está más fresca. Está en el refri también, usualmente. Entonces esa diferencia de temperatura es lo que te va a generar principalmente malestar. Sí, porque también por eso cuando estamos credos, estamos con resaca, nos gustan más los alimentos calientes, el caldito y no sé qué, sí. Porque estamos calientitos literal por dentro por la vasodilatación. Entonces, igual si tú te tomas un vaso lleno de hielos, así, de agua fría, pues, igual vas a sentir un dolor, un cólico abdominal, como si te comías una sandía. Pero no te vas a morir, simplemente es un dolor muy, muy fuerte. Claro.
Y te vas a deshidratar más con la sandía porque dulce. Vamos a revivir un poquito el capítulo anterior de Medicast. Tun, tun, tun. Beber vino es más saludable. Ay, es que eso lo tuvimos Mira, es que lo que contiene el vino son polifenoles. Y los polifenoles sí tienen muchos beneficios. Sin embargo, pues sigue siendo alcohol. Justo. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Nah. Ni cierto ni falso. Y también porque justo si se acuerdan del episodio pasado, la nutrióloga nos comentó, la nutrióloga sommelier, que no se puede decir realmente que el vino sea saludable porque usualmente el vino se acompaña de dieta mediterránea. Quesos, lechugas, aceite de oliva. Entonces, o sea... sí tiene muchos beneficios el vino. Ajá. El vino va a tener muchísimos beneficios, pero como bien dijiste, no deja de ser una bebida alcohólica. Todo con cierta medida. Si tomas unas ciertas cantidades de vino, a lo mejor te va a beneficiar, pero abusar del vino, a final de cuentas, pues es lo mismo. Además, algo que me queda muy grabado es, por ejemplo, el vino tiene muchísimo resveratrol, Ajá. que es un antioxidante muy bueno. Pero la misma cantidad de resveratrol te la va a ofrecer si te tomas unos arándanos. unos arándanos deshidratados. Sí. ¿Por qué no te tomas los arándanos? Pues porque no están tan buenos. O sea, a final de cuentas es lo mismo. O sea, Es lo mismo. Es lo mismo. Comer va a evitar que me embriague más. O sea, que si sí como cierto. antes de que vaya a empedar, voy a evitar de que me ponga Sí, a mi madre. es cierto. Yo digo, esa sí no la ¿Cierto o investigué. falso? Yo digo que es cierto. Su cara. Nah, Yo no puedo creerlo. ni cierto ni falso. ¿Por qué? Lógicamente, si consumes alcohol con el estómago vacío, se va a absorber más rápido, lo cual va a hacer que te embriague más rápido. Eso es cierto. Pero que si comes algunos alimentos, o sea, si comes, a final de cuentas el alcohol se va a absorber igual. O sea, lo que va a hacer es de que si no comiste, se va a absorber más rápido, sí. ¿Te va a poner más briago más rápido? Sí. Pero si comes esto, si comes aquello, es Se lo absorbe mismo. igual. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, un tip importante es la pasta. Ok. La pasta sí va a hacer que disminuya la absorción del alcohol. Pero no es porque la pasta tenga un efecto sobre el alcohol, sino más bien cuando tú consumes pasta y después consumes alcohol, en tu estómago esa pasta va a absorber el alcohol. Y lo va a absorber más rápido que tu estómago. Entonces tu estómago, en lo que disuelve la pasta, va a disolver el alcohol. Entonces eso ¡Guau! te da un poquito más como de ventaja. Los italianos van ganándonos por todo. Entonces, así como que, o sea, no es ni cierto, no es ni falso. Hay algunas cosas que sí, hay algunas otras cosas que no. Es curioso. Ok, ese dato me encantó. Puedo exigir mi espagueti cada que salga. Este te va a encantar más. La cerveza estimula la lactancia. Ya sé, a ver. ¿Cierto o falso? Yo digo que es falso. Aunque los antiguos digan que sí, yo digo que es falso. ¿Es cierto? Es cierto. La cerveza. Sandra, ven para acá. La cerveza estimula la lactancia. Bueno, la producción de leche. Exactamente. Ajá. Hay algunos componentes que trae el lúpulo de la cerveza que van a estimular hormonalmente y sí, aumentan la lactancia. Sin embargo, es alcohol. Pues sí, se vaya al bebé. El si alcohol, pasa la barrera del cerebro, va a pasar la barrera de la sheche. esa es una. Ajá. El alcohol inhibe la lactancia. ¿No que la produce? No. Los componentes de la cerveza. Ok. Ojo. Por eso hablo de cerveza. Si tú consumes cualquier de la levadura. Exacto. Si tú consumes cualquier otro tipo de bebida alcohólica, el alcohol va a inhibir la lactancia. Okay. Pero la cerveza, los componentes del lúpulo y de algunos componentes que tiene la cerveza en sí, la levadura de la cerveza, van a estimular la lactancia. Okay. Entonces, la cerveza sí estimula la lactancia, pero a final de cuentas, por ser bebida alcohólica, inhibe la lactancia. Esa es una. 2. Como bien dijiste, si el alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica, también lo puedes dar a través del pecho. Y si va a atravesar la barrera hematoencefálica de tu bebé, no se recomienda absolutamente para nada darle cerveza a una mujer en lactancia para producir más leche. No.
Ni pulque. Nada de ninguna bebida alcohólica. Sí, y la exacto. razón es porque la bebida alcohólica no le va a pasar, no le va a causar nada a la mamá, pero va a afectar al bebé. Exacto. Y el bebé es un cerebro que está en formación. Ni en embarazo. Ni en embarazo, ni en embarazo, ni en lactancia, nada. Este podcast no recomienda para nada el uso de bebidas alcohólicas Nunca jamás. en mujeres embarazadas y lactantes. Ajá. Punto. Pero sí es cierto. O sea, sí es un dato. Me pareció interesante. Sí, es cierto que aumenta la lactancia, pero no se recomienda para ni madres. Por favor. Para literal, ninguna madre. Justo. ¡Hala! ¡Qué locura! Que no se lo chamaqueen, ¿eh? Así de, yo escuché que no sé qué, nada. Y bueno, la pregunta estrella que ocurre en toda consulta. Ya sé. No hay consulta que no te hagan esta pregunta. ¡Sí es cierto! Porque Es un son clásico, así. es un clásico. Es clasiquísimo. Que si estoy tomando medicamentos, ¿Puedo tomar alcohol? no puedo tomar alcohol. Yo ¿Cierto o falso? digo que no pueden tomar alcohol. Una vez tuvimos una discusión, Enrique, Sandra y yo, de eso. Horas de esta discusión. Mi justificación es esta. Al final de cuentas, los medicamentos son químicos que lo vas a mezclar con otro químico. El alcohol puede potenciar el efecto de ciertos medicamentos o inhibir. No vas a saber qué va a producir en tu cuerpo, si lo va a potenciar o lo va a inhibir, o no va a pasar nada. ¿Para qué le juegas? ¿Para qué le juegas? Pero la discusión de mis amigos era de que hay medicamentos en los que no pasa nada y sí, pero a ver, ¿cuáles? Ok. Y yo bien enojada. Primero que nada, este podcast... Pero lo que más me enoja es que la sirenita es negra. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Sí es cierta, pero no es cierto. no es Pero cierta. sí es cierta, pero no es cierta. A mí me da igual. Pero bueno, Y yo, ¿cómo te va a dar igual? este podcast no recomienda para nada el consumo de bebidas alcohólicas con el consumo de medicamentos. Exacto, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es que... La pregunta estricta es, si tomo este medicamento con alcohol, ¿me va a pasar algo? La realidad es que en algunos casos no. Ejemplo, si tomo paracetamol y me tomo una copa de vino, ¿la interacción del paracetamol con el vino me va a causar algo? No, porque no hay ninguna interacción. Pero la cantidad. ¿Cuál es el problema? El paracetamol T450. es un AINE. Número 1. Es irritante para tu estómago. Si es irritante para tu estómago y el vino es irritante para tu estómago, pues lo que te va a generar es más irritación en tu estómago. Entonces vas a terminar con dolor de panza, quizás. Sí. 2. Como bien dijiste, todos los medicamentos tienen un metabolismo hepático, la gran mayoría. El alcohol tiene un metabolismo hepático. El hígado va a optar por la sustancia más nociva para metabolizar la primera. Exacto. Y siempre va a ser el alcohol. Sí, el alcohol es muy hepatotóxico. El alcohol siempre va a ser lo primero que va a metabolizar, porque es, esta madre me va a hacer daño, sácala de aquí, no la quiero aquí. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que si no metabolizas el medicamento, pues el efecto del medicamento disminuye. O sea, si consumo antibiótico con alcohol, ¿la interacción del antibiótico me va a hacer algo con el alcohol? La respuesta es no. Pero la intención de que te estén dando antibiótico es eliminar bacterias en tu cuerpo. Sí. Si disminuye el efecto, pues no se están matando las bacterias. Entonces la infección, a final de cuentas, no mejora. Exactamente. Entonces la recomendación es no No. consumirlo. Y quiero hacer énfasis en 3 clases de medicamentos que definitivamente se deben de evitar a toda costa con el alcohol. Nunca jamás. Jamás. Desparasitantes. El primero de ellos son sedantes. ¡Ah! Claro. ¿Por qué? El alcohol tiene un efecto inhibitorio y sedante. Si tú consumes sedantes más sedantes se potencian. Exacto. Y es la típica muerte de rockstar. Exacto. Todos los rockstars mueren así. Bueno, no todos. No todos, pero muchísimos. Rockstar que tú ves que se quedó en el hotel, estaba bien, dio su concierto y amaneció muerto.
Generalmente es porque combinaron benzodiazepinas o cualquier otro tipo de sedante con alcohol. Es muy común, es muy típico y es muy triste. Sí. No lo haga. No lo haga, compi. La segunda clase de medicamentos anticoagulantes. Oh. ¿Por qué? Los anticoagulantes lo que van a hacer es evitar que te coagules. Si tú generas vasodilatación y aumenta la probabilidad de sangrado, no estás o sea, el anticoagulante va a hacer que sangres más la probabilidad de que sangres más con el alcohol también se potencia. Claro, ese no lo había puesto ni siquiera en el mapa. Ese sí no lo había puesto, pero para nada en el mapa. Y claro, tiene toda la lógica. Entonces, anticoagulantes y alcohol, nada. Más. Y la tercera clase son los antihipertensivos. Y la razón es porque el alcohol no va a hacer que se controle tu hipertensión. Si estás tomando el antihipertensivo, pues a final de cuentas de nada sirve. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que va a hacer es que se aumente como tal, vamos, tu hipertensión, y eso te puede llegar también a desarrollar desinfartos, derrames, etc. ¿Y qué onda con los desparasitantes? Y desparasitantes, en efecto, el famoso efecto disulfiram. ¿Disulfiram? ¿No era algo de bus? ¿No, verdad? No, estoy alucinando, ya no me hagan caso. Particularmente algunos desparasitantes van a tener un efecto, ahí sí van a tener una interacción directa con el alcohol, que van a resultar en un efecto muy negativo. Sí. Entonces, a evitar, lo que recomienda este podcast médico es no consumir alcohol con ninguna clase de medicamento, pero respondiendo a la pregunta específica de este medicamento me va a hacer daño con el alcohol, es variable. Aparte, ¿sabes qué? Creo que también es una cosa de, como cuando un comediante decía, ¿no? Yo nunca había comido toronja y el día que me la prohibieron se me antojaba, ¿no? La naranja enojada. Y y justo es eso, como les dices, estoy tomando medicamento. ¿Es la naranja con cuernos? No. ¿La toronja? La toronja. Y yo, no, todavía te contesto. No. Yo no, ¿de qué hablas? Es justo que dices, estoy tomando medicamento, entonces dices, ay, no voy a poder tomar alcohol. Ni siquiera a lo mejor lo tenían planeado, pero, o sea, el hecho de saber que no pueden, lo desean. Claro, sí, por supuesto. Entonces, no, o sea, no pasa nada, son unos días y pues bueno, si ya estás enfermo de algo, pues, o sea, tampoco. Ahora, también es importante para las personas que viven con diabetes, pues el alcohol, bueno, por ejemplo, el vino, hipoglucemia. Casi siempre todos los alcoholes bajan los niveles de glucosa. Para los que están con insulina, por ejemplo, o con muchos antidiabéticos orales, pues pueden tener hipoglucemias. Claro. Entonces, o sea, también hay aguas. Entonces, pues bueno. Son todos los datos que te traen. Si van a tomar, me invitan. Esa va a ser la condición, esa va a ser mi permiso. No te la puedo tomar, ¿me vas a invitar? Mi respuesta va a depender de eso. No es cierto. La verdad es que, como se los dije al principio y no con fin de asustarlo, esto está considerado como una droga, es adictiva, no es noble, no porque sea legal significa que no tenga tantos efectos adversos. Sí los tiene, ya los escuchaste. Pero, pues sí, lo que te recomiendo es que si lo vas a hacer, pues hazlo de manera moderada, o sea, consúmelo de manera moderada y tampoco lo utilices como, justo decíamos, un pretexto. Por ejemplo, las personas que viven con depresión usualmente toman, ¿por qué? Pues porque ya explicamos por qué, liberas más hormonas de la felicidad. Pero ¿qué sucede después? Que te viene un efecto depresor, no solamente de las funciones cerebrales, sino también depresor de la producción de estas hormonas que te mantienen estable emocionalmente, entonces te deprimes más. Entonces, pues no lo haga, compi, si lo hace me invita. Y pues like si te gustó, comparte con tu amigo el borracho. Y el amigo, tenemos que hablar de este tema. Salud. Y salud, los quiero. Ah, de veras, síganme en todas mis redes sociales médicas por Iris Abril, YouTube, Spotify. Ya estamos en Podimo. ¡Ah, sí estamos en Podimo! Sí es cierto.
Si ya tienen esa aplicación, no se olviden darle a seguir ahí porque ahí sí me pagan. Ahí sí nos conviene, muchachos. De hecho, en Podimo vamos a subir este episodio, pero ya completamente ebrios, entonces... Ya sé. Suscríbanse. Suscríbanse por si nos quieren ver videos en Podimo, estaría súper bien. Lo voy a hacer. Idea millonaria. Ahora sí, los quiero. Bye.